Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase donde vamos a trabajar la unidad 3, que como bien saben trata lo que tiene que ver con mercado de cambios y los servicios bancarios para el comercio exterior. Es una unidad que yo creo muy interesante, que conecta justamente todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, con las operaciones internacionales, y que de alguna manera nos va a dar la pauta y nos va a dejar en claro, que nos va a permitir entender cómo es que circulan las divisas, ¿no? Las monedas internacionales, cómo se regulan, y en definitiva cuáles son las herramientas que utilizan las empresas que importan y que exportan, ¿sí? Para obviamente cumplir con sus con sus operaciones, ¿bien? Entonces, la idea es ir viendo punto por punto y de manera bien simple, concreta, y tratando de ver algunos casos puntuales, como para entender qué es el mercado de cambios, qué son los servicios bancarios para el comercio exterior, y por qué de alguna manera los dejamos para el final. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento del mercado cambiario argentino, tenemos que empezar a definir qué es, ¿sí? Qué es el mercado cambiario. Y de alguna manera, lo vamos a definir como un espacio donde se compran y se venden divisas, es decir, estas monedas extranjeras, ¿sí? Como, no sé, el dólar, el euro o mismo el peso argentino, que hoy es noticia que la Reserva Federal de Estados Unidos sale a comprar pesos. Bueno, de alguna manera esto entraría, se podría decir, en este ejemplo. En Argentina, el mercado cambiario está regulado por el Banco Central de la República Argentina. Esto no es así en todos los países, ¿sí? No es que, si bien hay bancos centrales, en la mayoría de los países no siempre está en manos del Banco Central de la República Argentina, y en este caso el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica, por consiguiente goza de cierta autonomía, bien, y cierta independencia por parte del gobierno. Bien, al menos en cuanto a la formalidad. Después, tal vez en la práctica, se lo ve como más dependiente y ligado funcionalmente. El Banco Central de la República Argentina, además de todas las funciones que ya hemos visto en otras unidades, sobre otras temáticas, es quien de alguna manera establece cuáles son las normas y controla el flujo de las divisas, ¿sí? En el mercado cambiario nacional. Obviamente, todas las operaciones legales con moneda extranjera deben pasar por este mercado único libre y de por este mercado único y libre de cambios, ¿sí? Que entre las siglas lo vamos a encontrar como MULC. ¿Sí? Y en este mercado justamente es donde participan bancos, casas de cambio y todas las entidades financieras y mejor dicho, autorizadas para participar en este mercado. El Banco Central interviene para evitar que existan desequilibrios, que la salida de divisas, ¿sí? No sé, en Argentina, por ejemplo, que la salida de dólares sea controlada, y de alguna manera proteja bien la estabilidad monetaria local. Bien, si no fuera el dólar y fuera, no sé, el euro u otra moneda, no sé, o el real brasileño, sería la misma situación en la cual se controle. Se podría decir que no exista un término que ya conocemos nosotros en Argentina, que se llama la fuga de capitales. Bien. El BCRA, el Banco Central de la República Argentina, entonces va a intervenir para evitar justamente estos desequilibrios, estas crisis, ¿sí? Y controlando de alguna manera cuál es el flujo de ingreso y egreso de divisas extranjeras al país. Bien, las divisas, normalmente las monedas extranjeras, ingresan al país principalmente por exportaciones. Ingresan principalmente por las exportaciones, por el turismo, por las inversiones, ¿bien? Y se demandan justamente por, bueno, lo que tiene que ver con las importaciones, por el pago de deudas, por ahorros, ¿sí? Por giros al exterior, ¿bien? Entonces, el ingreso se produce, ¿no? Como decíamos recién, por exportaciones, turismo, inversiones, y también tenemos egresos,
¿sí? O en la demanda, se puede decir, de esas monedas que ingresan desde el exterior, se puede dar, bueno, como decíamos recién, por importaciones, por pagos de deudas, por ahorros o por giros al exterior. Importante ese flujo de ingreso y egreso, ¿no? O de oferta y demanda. En resumen, el mercado cambiario argentino funciona justamente bajo un esquema regulado, bien, eso es lo que entendimos de lo que decíamos antes, donde el Banco Central tiene un papel central, ¿sí? Como supervisor y como garante del sistema. Por eso a veces es tan importante institucionalmente que el Banco Central funcione correctamente, que cumpla con su misión, bien, que cumpla con su carta orgánica, que los funcionarios que están a cargo del Banco Central sean personas con un reconocimiento, eh, con una amplia aceptación, porque bueno, es de alguna manera quien va a garantizar o quien va a estar al frente de garantizar la estabilidad monetaria y va a evitar, obviamente, no solamente desequilibrios, sino también todo tipo de situación riesgosa para la economía de un país. Eh, Hablemos un poco sobre tipos de cambio y sobre regulación, ¿no? Los tipos de cambio, algo que está muy vinculado con, eh, con, con el mercado único, libre de cambios, eh, plantea que de alguna manera el tipo de cambio es el valor que tiene una moneda, ¿bien? Pero expresado en otra, ¿no? El valor que tiene el dólar expresado en pesos, el valor que tiene el peso expresado en dólares, ¿bien? Entonces la cotización, el tipo de cambio es justamente el valor y un valor de referencia que nosotros vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si un dólar vale 1.000 pesos, ¿sí? Ese es el tipo de cambio nominal. Bien, dije 1.000 pesos, 1.400, 1.300, dependiendo, bien, y en este caso en Argentina, entre bandas, que eso también vamos a hablar un poquito de qué se trata. En Argentina no existe un solo tipo de cambio, bien, si uno hay menos de los que hubo en algún momento, que se expresaban de distintas formas y con nombres bastante singulares, lo cierto es que en Argentina hay una pluralidad de tipos de cambios, hay varios tipos de cambios debido a que las intervenciones del Estado, los impuestos y las distintas modalidades de mercado bien imponen o le imponen a la Argentina que, por ejemplo, utilice distintos valores, ¿no? Está el tipo de cambio oficial, ¿sí? Que es el que de alguna manera conocemos como el mayorista o el minorista, ¿no? El mayorista es el que adquieren o con el que transaccionan los bancos y las grandes empresas, y el minorista el que de alguna manera conocemos los particulares, el público en general. También está el dólar solidario, ¿sí? Este dólar eh, que lo conocimos a través de, bueno, la inclusión del impuesto país, el que tiene percepciones a través del órgano fiscalizador, ex AFIP, ahora ARCA, también conocido como dólar solidario o dólar tarjeta. ¿Sí? Después está el dólar net y el dólar contado con liquidación, que son los que tienen que ver con operaciones bursátiles, y el dólar blue, que es el dólar informal, ¿no? Que es el dólar que está vinculado con el movimiento de divisas, ¿sí? Desde el punto de vista de la informalidad, no a través de la oficialidad del que hablábamos al principio, ¿sí? El de las casas de cambio, el de las llamadas cuevas. Bien, esta regulación cambiaria justamente está a cargo del Banco Central, que es el que en definitiva va a emitir, ¿sí? Las comunicaciones A, que son las normativas, bien, que va a dictar el Banco Central de la República Argentina y que también va a determinar a través de ellas quiénes pueden comprar o vender divisas o monedas extranjeras, bajo qué condiciones, con qué limitaciones. ¿Sí? Conocemos, se puede decir, de comunicaciones A que han limitado la venta de dólares, por ejemplo, a tanta cantidad por persona, o que solamente ciertas personas, o que solamente a través de ciertas cuentas, o que si esas personas eran, no sé, tenían un plan social y esa cuenta estaba vinculada, esa cuenta no podía utilizarse para comprar dólares. Bueno, entonces todo eso justamente forma parte y se conoce bien como, por ejemplo, cepo cambiario, que es limitar la compraventa de dólares de manera legal, obviamente, bien, para administrar, para acotar también el flujo de divisas extranjeras, en este caso, por ejemplo, el flujo de dólares, ¿sí? A través de las distintas, de la economía. Bien, entonces uno busca proteger la economía a través de la restricción cambiaria o a través de la restricción en la compraventa de divisas extranjeras.
Estas operaciones de compra y venta de divisas, ¿sí? Son transacciones mediante las cuales una empresa o una persona particular, ¿sí? Compra o vende una moneda extranjera, ¿sí? Obviamente va a variar la finalidad, ¿no? Si tiene una finalidad comercial, bueno, estaremos ante una empresa que utiliza, ¿sí? O una sociedad comercial, un empresario que utiliza bien esta compra-venta de divisas para pagar importaciones o para cobrar exportaciones, ¿sí? En cambio, la finalidad más financiera justamente está vinculada con lo que tiene que ver con la compra de divisas para el ahorro, bien, o para la inversión. Bien, eh, entonces, dependiendo de la finalidad, también en algunos casos también se dictan normas, y se dictan normas, se dictan restricciones para limitar, por ejemplo, la finalidad comercial o la finalidad propiamente dicha financiera. Bien, intentando que las personas busquen mecanismos de ahorro o de inversión en moneda de curso legal o en moneda local. Estas operaciones, de las cuales hablábamos recién, aún con distintas finalidades, deben hacerse siempre a través del mercado único libre cambiario, ¿sí? A través de un banco o una entidad autorizada por el Banco Central, como lo estuvimos viendo, y que cumpla con, obviamente, toda la documentación que la normativa requiere. Bien, la factura de compra, permisos, declaraciones juradas, no sé, la constancia de quit de la persona. Bueno, distintas situaciones, ¿sí? Que nos permiten de alguna manera registrar esa operación y que esa operación obviamente sea regulada y esté regularizada en cuanto a la normativa vigente. El banco actúa como un intermediario, ¿sí? Decíamos recién, a través de un banco o una entidad autorizada. El banco o esta entidad actúa como intermediario, ¿sí? Liquida la operación aplicando el tipo de cambio correspondiente, si es mayorista, si es minorista, bien, si es obviamente oficial, ¿no? Pero digo, si es mayorista o minorista, si utiliza alguna de estas finalidades comerciales o financieras, bien, y funciona en esta intermediación, bien. En el comercio exterior estas operaciones justamente son claves. ¿Para qué? Y bueno, para convertir esos pagos en moneda extranjera, en moneda que no es de curso legal, en una manera legal y controlada, ¿sí? Por eso es importante, o por eso decíamos al principio o hace un ratito, que era tan importante la función del Banco Central de la República Argentina. Bien. Bien. Respecto a ello, surge obviamente la cuestión respecto de los medios de pago internacionales. Estos medios de pago internacionales es cuando justamente se pagan esas operaciones internacionales. Bien, es decir, todos los instrumentos o medios que utilizamos para transferir dinero de un país a otro, ¿sí? Y que obviamente buscamos que sean los más eficientes, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con costos o a la transferencia propiamente dicha, la velocidad de esa transferencia, bien, que se asegura, que sea trazable, bien. Entonces, ¿qué instrumentos o medios utilizamos para transferir dinero de un país a otro? Bueno, utilizamos transferencias bancarias internacionales, ¿sí? Que es la que se usa obviamente más asiduamente, es más rápida, bien, pero no tiene, por ejemplo, mecanismos de garantía a lo que es el exportador. Los cheques internacionales, ¿sí? Que fueron los que de alguna manera se utilizaban en su momento, ¿no? Los más comunes, hoy, bueno, no se usa tanto por la demora que conlleva, bien, porque era el mecanismo más tradicional, ¿no? La orden de pago documentaria, bien, que se utiliza justamente acompañando esa documentación respaldatoria para el envío, lo que es las cartas de crédito, bien, que son los medios más seguros, porque justamente los bancos importadores garantizan el pago al exportador mientras se cumplan las condiciones previas, ¿no? Al igual que la cobranza documentada o documentaria, que el exportador entrega los documentos al banco que lo libera al comprador solo cuando se pagan o cuando acepta a alguien esa deuda, ¿sí? Entonces, la elección del medio que nosotros vamos a utilizar depende también del grado de confianza que nosotros tenemos con la otra parte, bien, o que tienen entre las partes, y por sobre todas las cosas, también en cuanto al país, ¿no? Al Estado que se refiera y al nivel de riesgo que están dispuestas las partes a asumir. Obviamente, cuanto más riesgo existe, más mecanismos hay que tomar y también eso puede conllevar un costo o al menos una demora, ¿no? Un costo
de transacción o una demora en cuanto al cumplimiento y a la confirmación de que el pago se ha realizado, por ejemplo, de manera efectiva. Me parece que hasta ahora está bastante claro y bastante bien. Obviamente, cualquier duda lo vamos resolviendo, ¿sí? Después, lo que tiene que ver con participación de entidades bancarias en el comercio exterior, ¿no? Un poco lo decíamos recién, como el mecanismo más utilizado, la transferencia bancaria. Bueno, los bancos justamente cumplen este rol fundamental también en el comercio exterior, porque no solamente son intermediarios, por ejemplo, en los pagos y los cobros, sino también brindan asesoramiento y financiamiento. Esto lo podemos ver cuando vamos al banco a hacer cualquier transacción, ¿sí? O una transferencia o abrir una cuenta, bien, y vemos unos espacios donde hay personas que están hablando con clientes. Bien, alguno puede ir con algún problema de gestión bancaria, ¿no? De perdí la tarjeta o mi cuenta me da error o lo que fuere, pero también en muchos casos es por asesoramiento y financiamiento para operaciones que querramos o que se necesiten hacer. Entonces, justamente los bancos cumplen la función de canalizar estos pagos y estos cobros en distintas monedas, por ejemplo, también de financiar exportaciones e importaciones, tanto antes como después de lo que es el embarque. Bien, también otra función que cubren los bancos es emitir estas cartas de crédito, estos avales y estas garantías, ¿sí? Que el banco me avala, el banco está poniendo bien parte de su confianza, está diciendo que yo fui un cliente que durante mucho tiempo cumplí con los pagos, que lo hice de manera regular, que soy solvente, ¿bien? Entonces, el banco avala o garantiza que yo voy a cumplir con las obligaciones que asuma, ¿no? Pero también los bancos asesoran a empresas sobre regulaciones, sobre riesgos, sobre documentación, sobre posibles, de alguna manera, situaciones que puedan darse de cara al futuro, bien, sobre negocios que podrían emprender, y también asesora en cuanto al cumplimiento de lo que es la prevención y el resguardo de los capitales respecto de lo que es el lavado de activos, ¿sí? Que de alguna manera nosotros tenemos la unidad de información financiera y eso hace que de alguna manera nosotros nos permita trabajar a la par del banco para cumplir no solamente con la normativa y de alguna manera no caer en situaciones de riesgo, sino también lo que nos permite es cumplir con la norma y cumplir con las disposiciones establecidas por la UIF. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacen los bancos respecto al comercio exterior, ¿no? Bueno, no solamente son el puente entre el financiamiento, entre el sistema financiero, nacional y el comercio exterior o el comercio internacional, sino también lo que hacen es asegurar que las operaciones se realicen dentro del marco legal con respaldo institucional, bien, y también asumen el rol de, en el caso de que tengan conocimiento de que hay una operación que es revisable o hay que vigilarla por posible lavado de activos, es quien de alguna manera, asegurando el cumplimiento de las normas de la UIF, bien puede hacer la denuncia correspondiente. ¿Sí? Entonces, también tenemos, como decíamos recién, marco legal y respaldo institucional por parte del banco. Por parte del banco de los bancos, ¿no? Bien. Vamos a pasar a hablar sobre herramientas de cobertura del riesgo cambiario. También en acto seguido voy a compartirles algunas imágenes que yo creo que puede servirles, ¿sí? Respecto un poco a lo que veníamos hablando recién, ¿no? Porque siempre lo gráfico ayuda, ¿no? Pero me parece que puede ser de suma utilidad saber un poco cómo es, por ejemplo, el esquema, ¿no? El esquema de funcionamiento. Voy a aprovechar para compartirles, ¿sí? Una imagen que más que nada tiene que ver con algo gráfico, con algo visual, no es nada alejado de lo que les venía contando, ¿no? Esto de la exportación, ¿no? La venta de divisas, banco central, ¿no? Y mercado cambiario, ¿sí? Y distinto es respecto de las importaciones, ¿no? Los importadores compran divisas, bien, a través de los bancos, regulación del Banco Central, bien, y con ello el acceso al mercado cambiario. Bien, cómo funciona el mercado único y libre de cambios, bien, que es libre en la medida que se cumpla con las normas.
¿sí? Con las normas establecidas, normas locales y obviamente también normas internacionales. Si no, obviamente ese mercado no es tan libre y obviamente no es legal. Bien, es más un mercado informal del cual también ya estuvimos hablando cuando hablábamos de la cotización blue del dólar. Bien. Y estábamos hablando respecto de los riesgos, si no me equivoco. Respecto de lo que tiene que ver con los riesgos cambiarios, esto también es súper importante, bien, porque existen de alguna manera herramientas que son justamente para cubrir los posibles riesgos cambiarios. Esto obviamente se da en situaciones de inestabilidad económica, variaciones de tipo de cambio que pueden generar pérdidas de dinero, bien, de las empresas que están participando o que están operando en el comercio exterior, también en el mercado local, ¿no? Pero digo, estamos hablando de las coberturas de riesgo cambiario internacional. Entonces existen instrumentos financieros que justamente buscan proteger a las empresas, proteger a los actores que van a intervenir en este mercado, bien protegerse de esas fluctuaciones, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Vamos a mencionar tres que son las que de alguna manera consideramos que son las más importantes, que son los contratos a futuro, ¿sí? Que se acuerdan, por decirlo de alguna manera, hoy con una moneda extranjera hacia el futuro, por ejemplo el dólar, ¿no? Para una fecha futura. Los forward, que son acuerdos privados que de alguna manera similares a los que mencionábamos con los contratos a futuro, pero que tienen una mayor flexibilidad, y lo que son las opciones de cambio, que lo que hacen es otorgar derechos, ¿sí? No obligación, de comprar o vender divisas a un, por ejemplo, valor determinado. Esas opciones, por decirlo de alguna manera, tienen también, como los anteriores, la finalidad de intentar, no sé, planificar mejor, ¿no? Ayudan a las empresas a planificar, a prever costos, ¿sí? A evitar de alguna manera la incertidumbre, a proveer ingresos, ¿sí? Reduciendo el riesgo, reduciendo incertidumbres, reduciendo principalmente posibles devaluaciones o depreciaciones, bien, de la moneda local, o un exceso o un elevado, bien, sobre apreciación o sobrevaloración de la moneda extranjera, lo cual traería obviamente un desbalance y una crisis económica y financiera. Entonces, obviamente, te contamos con distintas actividades. Todo lo que tiene que ver con el riesgo cambiario, ¿no? Con las coberturas, con los valores. Bueno, creo que pueden quedar un poco graficados en esta imagen que les quiero compartir, que de alguna manera busca mostrarles cómo el riesgo cambiario puede también generar cierta proyección en el tiempo y con eso también extender, ¿sí? esos niveles de riesgo, ¿no? Esos niveles de incertidumbre. Bien, aquí vemos entonces un gráfico que a medida que aumenta el dólar, bien, se puede generar una proyección que sin la cobertura necesaria, bien, obviamente puede producir un mayor riesgo, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera los tipos de cambio se van o pueden estar asegurados, ¿sí? O puede darse, por ejemplo, proyectarse con un contrato a futuro, bueno, y eso puede generar una ganancia o una pérdida. Bien, bueno, ahí está, se podría decir en cuanto a al ejemplo que les dábamos recién. Creo que estamos yendo bien, creo que estamos bastante bien con la velocidad, con los tiempos y todo. Quiero hacer un breve repaso por un poco lo que comentábamos antes con los tipos de divisas. Bien, me parece que puede sumar. ¿Sí? Les comparto este cuadro, que obviamente pueden hacer una pausa, una captura de pantalla y poder verlo. Bien, cómo de alguna manera el dólar oficial, ¿sí? El tipo de cambio oficial, perdón, dólar oficial no, el tipo de cambio oficial, que puede ser mayorista o minorista, bueno, es establecido por el Banco Central, ¿bien? Se utiliza principalmente para operaciones comerciales, ¿sí? O entes legales y de bancos, y proviene de una regulación estatal, de una cotización diaria, oficial, y también más estricta, ¿no? Más cuidado, por decirlo de alguna manera, más controlado. El tipo de cambio solidario o tarjeta, que lo conocimos en nuestro país porque era el tipo de cambio oficial, pero que contaba con la incorporación o la adición de un impuesto
bien, y algunas percepciones que se sumaban a través de los órganos fiscalizadores, a través de ARCA o AFIP en ese momento. Se utiliza este segundo para lo que son compras con tarjeta, por ejemplo, en moneda extranjera, ¿sí? Cuando compramos en algunos casos a distintas compras que hacemos en el exterior a través de alguna aplicación, bien, y que nos llega directamente a casa. Bueno, obviamente este impuesto y estas percepciones encarecen el valor, bien, del dólar para un consumo personal, para una adquisición o compra que voy a estar haciendo yo. Después está el dólar MEP, que es el que surge del mercado electrónico de pagos, ¿sí? Que son operaciones con bonos que yo puedo realizar, que se aplica o que es utilizado en el mercado bursátil, principalmente en el mercado local, y que obviamente pareciera ser con una cotización libre, pero obviamente con cierto control dentro de lo que es el sistema financiero. Bien, no está vinculado literalmente a la oficial, porque obviamente va a contar con algunas variables y va a tener variaciones, pero bueno, obviamente va a estar dentro de lo que es el sistema financiero como lo conocemos y con sus controles. Después el dólar contado con liquidación o el tipo de cambio contado con liquidación, que es para la compra y venta también de bonos, pero con liquidación en el exterior. Lo utilizan obviamente empresas, grandes empresas y aquellos o inversores que tienen, se puede decir, en dólares y que eso lo realizan, se puede decir, en el exterior y que cuenta con una cotización libre, bien, y esto es legal, ¿sí? Pero es un dólar mucho más libre que los que veníamos hablando antes. Por eso, ante algunas situaciones de evaluación del peso o de evaluación de la moneda local, bien encontramos que el contado con liquidación es el que sube, bien, porque obviamente es un dólar que está más liberado o una moneda que está más liberada. Y después llegamos al último, el que ya mencionamos, que tiene que ver con la informalidad, con lo paralelo, con lo blue, bien, que es la divisa, el tipo de cambio, bien del mercado informal, ¿sí? Que son obviamente operaciones que están fuera del sistema bancario, fuera del sistema legal, y que obviamente no cuenta con un control oficial y que refleja, que en oportunidades fue mayor al 100%, refleja justamente lo que llamamos la brecha cambiaria, bien, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, o el dólar que de alguna manera se cotiza, ¿sí? en la vía pública para aquel que lo quiera adquirir. ¿Ven? Entonces, eso de alguna manera nos muestra cómo fluctúa la moneda más allá del valor oficial, más allá del valor que le quieran dar. Bien, entonces, ideas principales un poco que conversamos en el día de hoy. ¿Sí? Por un lado, cómo el mercado cambiario argentino está regulado por el Banco Central, que existen que está regulado por el Banco Central y que aparecen lo que son las comunicaciones A. ¿Sí? Esto de las comunicaciones A yo creo que de alguna manera las vimos en las unidades anteriores, pero obviamente que siempre está bueno, ¿no? Que son normas de carácter permanente, ¿sí? No así las B, que son de carácter más complementario, transitorio o circunstancial, o las C, que son de carácter más informativo o rectificativo, o las P, que son comunicados de prensa, ¿no? Pero las A, particularmente, que son las comunicaciones A del Banco Central, bien, justamente nos dan a nosotros la pauta de que, bueno, ya es no una decisión tomada, ¿no? Pero que es una comunicación que el Banco Central quiere hacerle llegar a todos aquellos que intervienen en el sistema financiero, en el sistema bancario también, que de alguna manera las comunicaciones A van a bajar extremadamente verticalmente hablando, ¿sí? Y van a intentar, obviamente, realizar modificaciones en el orden normativo, ¿sí? Que van a actualizar una situación, ¿bien? Y que efectivamente es necesario que se apliquen de manera inmediata. ¿Qué es lo que podría pasar si una comunicación A del BCRA no es aplicada en el momento? Bueno, puede conllevar no solamente pérdidas económicas graves, sino también duras sanciones por el incumplimiento, bien, de estas obligaciones. ¿Sí? Entonces es importante cómo de alguna manera las comunicaciones A vienen a justamente aplicarse de manera directa, ¿no? De manera
inmediata. ¿Por qué? Bueno, porque contiene modificaciones o adecuaciones que son de la normativa nueva, bien, o a una normativa vigente, pero son adecuaciones y que efectivamente son para entidades financieras, para casas de cambio y que tienen que de alguna manera implementarse de manera inmediata. Bien, entonces el Banco Central, como decíamos recién, va a ser quien de alguna manera regule lo que es el mercado cambiario argentino. Existen varios tipos de cambio, esto lo vimos hace instantes, bien, con cada uno cumple su función y que obviamente tiene usos distintos. ¿Sí? Apartamos lo que es el dólar informal de esto porque más que tener un uso, tiene un uso que es, perdón, tiene una utilidad que desestabiliza, como todo lo informal, desestabiliza al sistema legal, ¿no? Al dólar oficial y genera ese paralelismo o esa búsqueda paralela de comprar. Las operaciones de compra y venta de divisas que son esenciales justamente para el comercio exterior. No es que la compra y venta de divisas de moneda extranjera, la que fuere, implica necesariamente una pérdida de valor o una desconfianza en la moneda local, para nada, porque las operaciones en el comercio exterior se realizan en monedas extranjeras. Así que distinto es las operaciones no comerciales, sino las operaciones financieras, las que tienen que ver con inversión o ahorro. Entonces eso sí puede implicar un desuso de la moneda local, que en Argentina obviamente lo tenemos también. Los medios de pago internacionales y la intervención de los bancos que justamente buscan garantizar lo que es la seguridad y la fluidez en el comercio exterior. Entonces, los bancos no solamente se van a ocupar de esa intermediación, sino también se van a ocupar del asesoramiento y de la protección del sistema y de cómo finalmente las herramientas de cobertura, bien, ayudan a las empresas a proteger el riesgo cambiario. Esto lo vimos en ese cuadro donde teníamos esa flecha y que efectivamente el sistema cambiario debe ser protegido con la finalidad de tener un buen impacto en el comercio internacional y cómo de alguna manera las empresas van a participar en el comercio exterior. Bien, esto es de alguna manera los temas que teníamos para hoy, ¿sí? Que me parece que pueden ser de suma utilidad. En cuanto al gráfico del riesgo cambiario y cobertura, que es un poco el que les comentaba recién, que si quieren lo puedo volver a mostrar en pantalla, ese cuadro nos va a reflejar algunas cuestiones que me parece que vale la pena repetir. Yo los voy a abrir nuevamente por aquí. Bien. Entonces, como ustedes ven en el eje X, ¿sí? Está el tiempo, ¿sí? El factor tiempo, la línea temporal, ¿no? En el eje Y van a encontrar el valor del dólar. Como la línea azul de alguna manera me muestra el tipo de cambio actual, ¿sí? La línea violeta es la que me muestra la proyección sin cobertura, o sea que el dólar sube y que aumenta el costo para la empresa, bien, por ejemplo, de lo que haya contratado, que haya adquirido, ¿sí? Y como la línea gris me muestra que el tipo de cambio asegurado mediante un contrato, por ejemplo, a futuro, ¿sí? Es ese valor fijo. Entonces, de alguna manera la empresa, en este caso exportadora o la importadora, firma un contrato, por ejemplo, en dólares, para corriendo el riesgo de que el tipo de cambio varíe. Bien, de que varíe, obviamente, hacia arriba. Entonces, esto lo hace con la finalidad de evitar pérdidas, ¿sí? Para lo cual puede utilizar herramientas de cobertura cambiaria, como los contratos a futuro o los forwards, que justamente lo que tratan es de asegurar el precio fijo para una fecha determinada, por ejemplo, que yo necesito, no sé, finalizar una obra, bien, o que necesito ese dinero. Entonces, invierto, por decirlo de alguna manera, o realizo una contratación fijando el valor hacia el futuro, bien, para darle cierta estabilidad a mi trabajo. Puedo salir ganando si el dólar aumenta muchísimo más o la divisa en la que contrato aumenta muchísimo más de lo que yo fijé, o puedo de alguna manera perder dinero si esa divisa baja de su valor. Entonces yo ahí estaría habiendo acordado por un valor superior al que de alguna manera teníamos, ¿no? Bien, creo que esto que de alguna manera pudimos recorrer recién es lo más relevante o lo más importante de esta unidad tercera. Espero que de alguna manera la clase les haya servido para comprender cómo funciona el sistema cambiario y el impacto que el sistema cambiario tiene en todo el comercio internacional.
Así que no me queda más que saludarlos. Gracias por estar acompañándome, gracias por participar de esta clase y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.